cuando el que debía cuidarte es quien te mata. Hay traiciones que rompen el alma y luego hay traiciones que rompen países. El caso que vamos a hablar hoy no es un simple crimen, es la prueba de que la violencia no siempre viene de un desconocido en la calle, que muchas veces duerme a tu lado, come contigo y tiene las llaves de tu casa, o en este caso en particular, hasta puede llevar un uniforme. Hoy vamos a hablar de Este realmente es como un episodio especial. Y vamos a tomar de referencia el caso de María Belén Bernal para poder explicar algunas situaciones. Esta no es una historia de violencia de género, es una historia sobre el abuso de poder, la complicidad silenciosa y cómo una sociedad entera puede aprender a mirar hacia otro lado. Primero voy a hacer un pequeño relato de los hechos, como para que haya un contexto. En septiembre del 2022, en Quito, Ecuador, María Belén Bernal, abogada y madre, decide ir a la Escuela Superior de Policía a ver a su esposo. Un lugar donde se supone que forman a quienes deben protegernos. Testigos escuchan gritos, nadie interviene, nada de esto. Ella desaparece. 10 días después, su cuerpo aparece en una quebrada. El principal sospechoso, su propio esposo, un oficial instructor. Y aquí empieza el verdadero horror. No solo la mató un hombre con poder, protegido por una institución que se quedó en silencio. Y a eso sumémosle que tenía un vínculo con ella. La muerte de María Belén no es un evento aislado. Es el resultado final de un sistema que normaliza el abuso y se protege a sí mismo antes que a las víctimas. Vamos a pasar a hacer un análisis psicológico individual, ¿ok? Como punto A, tenemos la traición más alta. El concepto de trauma de traición, cuando el daño viene de quien debería protegerte. Impacto psicológico en la víctima, confusión, indefensión, negación inicial. Un ejemplo cotidiano de esto es como si un médico que te trata una herida o te está tratando una herida, te apuñala con el bisturí. Como punto B, la dinámica de poder. Relación asimétrica. Él no solo era pareja, sino autoridad armada. Gaslighting institucional. La víctima sabe que si denuncia, se enfrentará no a un hombre, sino a toda una estructura que lo respalda. Como punto C, tenemos el ciclo de la violencia. Etapa de tensión, control, celos, humillaciones. Estallido, violencia física o verbal, la luna de miel. Arrepentimiento falso, promesas, gestos de amor. ¿Por qué muchas mujeres no salen de ese ciclo? Miedo real, dependencia emocional. ¿Y a esto? Sumémosle la desconfianza en la justicia. El análisis psicológico colectivo de esta situación. Como punto A, tenemos el trauma social. Un país entero se sintió traicionado. Si la policía no te cuida, entonces ¿quién lo hará? Se rompe el contrato social básico. Te obedezco porque confío en que me proteges. Punto B, el miedo como herramienta de control. Mensaje implícito. Ni siquiera en un cuartel estás seguro o segura. Efecto psicológico, la sensación de que la violencia es inevitable y nadie te salvará. Como punto C, la rabia colectiva. Protestas, redes sociales, presión a las autoridades, el duelo público como forma de resistencia. Ahora, el rol de los medios y la revictimización. Exposición excesiva de la familia. Declaraciones ambiguas de autoridades que distraen de la responsabilidad institucional. Narrativa que a veces minimiza crimen pasional en lugar de femicidio. Consecuencia psicológica, refuerzo del estigma, sensación de injusticia. Ahora, la parte incómoda de este caso. ¿Qué hacemos nosotros como sociedad?
Aquí es donde mucha gente se incomoda, porque este caso no es solo culpa de un hombre o de una institución, es culpa de una sociedad que calla cuando escucha gritos, que cree que la vida privada de las parejas es intocable aunque haya señales de violencia y que confunde respeto con miedo. La responsabilidad individual de actuar ante señales de violencia, aquí es donde mucha gente se incomoda, porque este caso no es solo culpa de un hombre o de una institución, es culpa de una sociedad que calla cuando escucha gritos, que cree que la vida privada de las parejas es intocable aunque haya señales claras de violencia y que confunde respeto con miedo. La responsabilidad individual de actuar ante señales de violencia, el papel de la educación, enseñar que el poder no da derecho a controlar ni destruir vidas, y la necesidad de protocolos reales, no necesariamente comunicados de prensa, claves para detectar y actuar. Señales tempranas de abuso, como control, aislamiento, celos extremos. Documentar amenazas o incidentes, ya sea con tu celular, con cámaras. Buscar ayuda fuera del círculo cercano, si el agresor tiene poder institucional sobre todo. No confiar en que el uniforme o el cargo que tenga te va a proteger, sino más bien confiar en las acciones que estás palpando. Cuando el que debía cuidarte es quien te mata, el problema no es solo que tú estás en peligro, es que todos lo estamos. Es por eso que tomé de referencia el caso de María Belén Bernal. Y que de hecho no debería archivarse como una noticia vieja, sino como una advertencia que suene todos los días en nuestra conciencia y nos ayude a estar más pendientes de estas situaciones. Ahora, voy a dar como un pequeño bloque especial. De hecho, este episodio es un poco distinto, si se pudieron haber dado cuenta. Este bloque especial va a ser de cómo protegerte antes de que sea demasiado tarde. Aquí viene la parte que casi nadie dice en televisión o en redes sociales, porque es incómodo. La prevención no es solo denunciar cuando ya te pegaron. La prevención empieza mucho antes, cuando todavía tienes margen de maniobra. Y no hablo de paranoia, hablo de estrategia. Porque si estás con alguien que tiene poder, uniforme, armas o contactos, no puedes moverte como si estuvieras en una película de romance. Tienes que pensar como si estuvieras jugando una partida. Entonces, basados en esto, ¿cómo podría ser astuto o astuta psicológicamente? No confrontes de frente. Si la persona es violenta y tiene más poder, no lo hagas de frente. Eso no es cobardía, es táctica. Un agresor que siente que pierde el control se vuelve más peligroso. Documenta en silencio, guarda mensajes, audios, capturas, fotos de lesiones o pruebas y no las dejes en tu teléfono personal. Usa un correo, usa una nube, envíaselas a alguien. Crea una red invisible. Avisa a alguien de confianza sobre todos tus movimientos, incluso con códigos, o ir a la tienda, que podría llegar a significar, no sé, estoy con él y me siento en riesgo. No reveles tus planes. Si decides salir, no lo anuncies, ni siquiera a familiares que puedan contarle, a nadie, al menos que sea pues parte de tu red de apoyo. Si ya estás en una relación peligrosa, usa el control emocional como escudo. No muestres miedo excesivo, pero tampoco lo retes abiertamente. Mantén una calma estratégica, aunque por dentro estés planeando tu escape. Practica respuestas cortas y neutras para no encender la chispa de la violencia. Anticipa reacciones. Un agresor predecible es más fácil de evitar. Obsérvalo como un patrón. Bebe y luego se pone violento. Se enfurece si lo contradices. Reconoce qué lo detona. Salidas físicas seguras. Conoce rutas de escape. Llaves a la mano. ¿Quién vive cerca? ¿Quién podría abrirte la puerta sin hacer preguntas en caso de que tuvieras que salir corriendo? Mantener el control psicológico. No internalices su narrativa. Un agresor necesita convencerte de que dependes de él o que sin él no vales nada. Responde mentalmente. Esto es manipulación, ¿verdad? Recuerda tu identidad fuera de la relación. Mantén algún aspecto de tu vida independiente, trabajo, amigos, rutinas que no controle. Microactos de resistencia interna. Incluso si no puedes actuar todavía, recuerda que tu mente sigue siendo tuya y ahí empieza realmente la libertad. Ahora, ¿por qué posiblemente
el agresor de María Belén Bernal actuó como actuó. O sea, vamos a hablar de la psicología del agresor en este caso. Pérdida percibida de control. Para un perfil controlador y con entrenamiento de autoridad, que la pareja cuestione o desafíe su autoridad se vive como una humillación intolerable. El entorno que refuerza la impunidad. Si un hombre vive en un sistema donde sus colegas lo cubren y la violencia es normalizada, aprende que puede actuar sin consecuencias reales. Escalada de violencia previa. Probablemente no fue la primera vez que hubo gritos o agresiones. Cada episodio sube la intensidad porque el agresor siente que puede ir cada vez un poco más lejos. Ego frágil, obviamente, disfrazado de autoridad. Detrás de la imagen fuerte suele haber inseguridad extrema que reacciona con violencia ante pues cualquier amenaza a su estatus. La diferencia entre una víctima y un sobreviviente muchas veces no es la fuerza física, es la estrategia mental. Y mientras sigamos creyendo que protegerse es solo denunciar y esperar a que alguien venga, seguiremos cayendo en la trampa. La autoprotección empieza en la cabeza y se ejecuta con astucia, no con impulsos. Este caso no es solo la historia de una mujer que fue asesinada, es la historia de cómo un sistema entero puede fallarte, de cómo la gente puede escuchar gritos y decidir mirar hacia otro lado, y de cómo el uniforme no siempre representa protección. Si algo quiero que te lleves de este episodio es esto: no esperes a estar en el titular de una noticia para poder reaccionar. La autoprotección empieza antes de que las cosas se salgan de control. No tienes que ser fuerte todo el tiempo, tienes que ser estratégica. María Belén no murió porque fuera débil, murió porque se enfrentó a alguien que creía tener poder absoluto sobre ella y sobre el sistema. Y ese es el enemigo más peligroso, el que cree que puede hacer lo que quiere y salirse con la suya. Protégete, observa, planea. No es tu confianza ciegas y no asumas que porque alguien tiene autoridad, la va a usar para cuidarte. El respeto se gana, no se viste. Esto fue Jaque Mate y recuerda, en la vida real no siempre gana el más fuerte. Gana el que sabe jugar la partida.